Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia a la mano, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 22. Recordará que el plan de lectura bíblica, RMM, pone la primera mitad del capítulo 12 junto con todo el capítulo 11. Así que, si usted está buscando comentario sobre los versículos 1 al 21 del capítulo 12, tendrá que regresar al episodio anterior. En ese episodio, vemos el anuncio de la plaga final y escuchamos las instrucciones que Dios le da a Moisés en cuanto a cómo el acontecimiento de la Pascua debía ser conmemorado para siempre entre el pueblo de Dios. En el versículo 22 del capítulo 12, volvemos a la narrativa misma de la noche que cambió el mundo. Moisés salió de la presencia de Dios, llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen corderos para ustedes, según sus clanes, y maten el cordero de la Pascua. Ahora volvemos a entrar en la historia en el versículo 22. Escuche ahora la palabra de Yahweh. Tomarán un manojo de hisopo, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues Yahweh pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, Yahweh pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes, y para sus hijos para siempre. Así que aquí usted ve que Moisés está combinando sus instrucciones para la noche misma que tienen por delante, con la futura conmemoración de esa noche por medio del rito de la Pascua. Todo aquí tiene ese doble enfoque. Estamos hablando de una noche que llegará a ser la pieza central de una manera completamente nueva de caminar con Dios. Ese es el equilibrio. Esa es la tensión en la fe bíblica. El momento importa, y también importa la vida de obediencia y adoración que viene después. Lo vemos inmediatamente en el versículo 25. Cuando entren a la tierra que Yahweh les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua a Yahweh, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Inclinar la cabeza es decir, yo me someto, yo estoy de acuerdo, yo lo acepto. El pueblo entiende lo que este servicio va a estar diciendo, y lo recibe. Se apropian de ello por fe, y aceptan transmitirlo a sus hijos. Preservarán este rito extraño, y aprovecharán precisamente esa extrañeza esencial, para enseñar la esencia de su fe a la siguiente generación. Eso es muy importante para nosotros. El propósito último de todo este drama es preparar a las personas para ver y reconocer a Jesús, el Cordero de Dios definitivo, que quita el pecado del mundo. Douglas Stewart hace explícitamente esa observación en su comentario sobre este pasaje. Él dice: el propósito último de las instrucciones del Antiguo Testamento sobre la Pascua es señalar hacia Cristo, hacia el propósito de su muerte, memorializada en el rito de la Cena del Señor que ahora reemplaza a la Pascua, y también hacia la unidad de aquellos que han sido aceptados por Él como su pueblo, su cuerpo. Así que por eso estas instrucciones ocupan tantas palabras dentro de la historia. Dios las quiso exactamente de esa manera. Quiso que se hiciera exactamente así, para que cuando Jesús finalmente viniera,
pudieran señalarlo y decir unánimemente con Juan el Bautista: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Ese era el plan, y ese era el propósito detrás de estas instrucciones bastante elaboradas. Versículo 28. Los israelitas fueron y lo hicieron así. Tal como Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Ahora bien, la narrativa de la 10ª plaga propiamente dicha, que acabamos de leer, es sorprendentemente breve. Como mencioné, la preparación y las instrucciones acerca de cómo debía conmemorarse el acontecimiento fueron sorprendentemente largas y elaboradas. Pero ahora el evento mismo se cuenta con los mínimos detalles. Dios lo hizo. Hizo lo que dijo que haría. Vino en ira y juicio, y solo fueron preservados aquellos que se habían refugiado bajo la sangre del Cordero. Y es importante notar que Dios hizo esto personalmente y de manera íntima. Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esto me recuerda a aquel versículo en Génesis acerca del diluvio. Noé construyó un arca e invitó a la gente a refugiarse dentro, pero cuando llegó la hora, fue Yahweh quien cerró la puerta. Solo Dios puede actuar así, y solo Dios actúa así. Ahora bien, algunos de nosotros luchamos aquí. Jesús habla tanto de poner la otra mejilla y de amar a nuestros enemigos que nos preguntamos si Dios está actuando apropiadamente aquí. ¿Está siendo Dios cristiano aquí, si se puede formular así la pregunta? Y por supuesto, la respuesta es que sí. Está actuando de manera coherente con su propio carácter y con su majestad soberana como el único Dios santo sobre toda la creación. Usted ve, hay cosas que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer. Y no es que la justicia retributiva sea mala en sí misma. Lo que pasa es que está mal que usted busque justicia retributiva y la ejecute con su propia mano. La Biblia deja eso muy claro. En Romanos capítulo 12, versículo 19, la Biblia dice: «Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Así que sí existe la justicia retributiva. Yo pagaré, dice Yahweh. Y aquí lo vemos haciendo precisamente eso. Al principio del libro de Éxodo, se nos habló de un faraón y de todo un pueblo que participaron en un acto impensable de genocidio. Estuvo mal, fue horrible, fue perverso, y Dios lo vio. Y ahora está actuando al mismo tiempo para salvar y para juzgar. Así es como obra Dios. Así es quien Dios es, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entender esto es lo que nos permite actuar como cristianos. A menudo se dice que los cristianos pueden ser pacifistas porque Dios no lo es. ¿Escuchó eso? ¿Entiende lo que estoy diciendo y también lo que no estoy diciendo? Déjeme tratar de decirlo de otra manera. Los cristianos pueden ser mansos y misericordiosos porque Dios ve todo, recuerda todo y paga todo. Eso es lo que estoy diciendo. Todo pecado será pagado. Esa justicia tendrá lugar en el cuerpo de Cristo sobre la cruz, o en el cuerpo de la persona que cometió el acto en cuestión. Así que aquí, en esta historia, toda casa quedó cubierta por sangre, ya fuera la sangre del hijo primogénito o la sangre del Cordero de la Pascua. Esas son nuestras opciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Versículo 30. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, y dijo: «Levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren a Yahweh, como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí».
El último faraón que fue bendecido por un judío fue el faraón que fue bendecido por Jacob al final del libro de Génesis. Han pasado muchísimos años desde entonces, y mucha agua ha corrido bajo el puente. Pero aquí nuevamente vemos a la simiente de Abraham mediando las bendiciones de Yahweh. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa, antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y Yahweh hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. El hebreo parece indicar que el pueblo egipcio apresuró la salida de los israelitas de la tierra. Los presionaron para que se fueran. Así que no solo se les permitió salir, sino que el pueblo de Egipto en masa los estaba presionando para que se marcharan. Váyanse ya, lleven dinero, aquí tienen su salario. Váyanse, no sea que todos muramos. Ese es el sentido. Una vez más, solo como recordatorio, Dios sabe cómo restaurar lo que el enemigo ha quitado. Él no le debe nada a nadie, y Él es justo. Versículo 37. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Detengámonos aquí solo un momento. El formato de este programa no nos permite profundizar demasiado en ninguna de estas controversias potenciales. Permítame simplemente decir que hay mucho trabajo siendo realizado por eruditos y lingüistas en este punto, en cuanto a cómo los antiguos hebreos usaban y entendían esta clase de números. Muchos estudiosos hoy ya no piensan que esta palabra hebrea, elef, signifique miles. Piensan que significa algo más parecido a familias o clanes o unidades. Un lingüista que leí sobre esto decía que la palabra parece haber aludido originalmente al número de hombres de combate producidos por una sola aldea. Los antiguos israelitas se organizaban militarmente por unidades de aldea, y él decía que probablemente esas unidades promediaban alrededor de 12 hombres. Así que 600 de estas unidades, 600 por 12, en realidad da alrededor de 7,200 hombres, más mujeres y niños. De modo que podríamos estar hablando de un grupo total de unas 30,000 personas. Ahora bien, obviamente esto no es un asunto de disciplina eclesiástica. Probablemente usted puede traducir esta palabra de 3 o 4 maneras diferentes sin salir de los límites del cristianismo ortodoxo. Pero es útil recordar que estamos tratando con una cultura antigua y con una lengua antigua que todavía estamos esforzándonos por comprender. Así que lo que tenemos aquí es un grupo grande. Exactamente cuán grande es difícil decirlo. Sin embargo, sí podemos decir que también incluía a personas que no eran israelitas de nacimiento. Lo vemos muy claramente en el versículo 38. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. 430 años. En aquel mismo día, todos los ejércitos de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para Yahweh, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para Yahweh, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Así que recordemos esto. Israel siempre ha sido algo más que simple descendencia física de Abraham. El apóstol Pablo está muy interesado en enfatizar eso en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos viendo por qué. Obviamente muchas otras personas vieron lo que Dios estaba haciendo y se unieron por fe a la comunidad del pacto. Suponemos aquí que un gran número de cusitas, por ejemplo, se unieron a los israelitas que escapaban.
Se dice que Moisés tomó una segunda esposa de entre los cusitas. Así que también vale la pena recordar eso. Este era un grupo diverso, unido por la fe en las promesas de Dios. La mayoría de los comentarios que leí hacen exactamente la misma observación aquí. El texto está tratando de comunicar que la noche misma de la Pascua marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Eso es lo que se está comunicando con ese lenguaje de aquella misma noche. Que hayan sido tantos años exactamente hasta ese mismo día, en realidad no es lo más importante. Puede que sí haya sido así, pero ese no es el punto. El punto es que su tiempo como esclavos en Egipto terminó aquella misma noche, y por eso esta es una noche de vigilia y de memoria. Los futuros israelitas guardarían una celebración nocturna para recordar el momento de su gloriosa liberación. Versículo 43. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua a Yahweh, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Ahora, si tomamos estos versículos en conjunto, en términos de lo que dicen acerca de quién puede comer, el sentido que recibimos es que esta es una comida de comunión. Es exclusivamente para aquellos que se han unido a la comunidad del pacto. No es para personas que simplemente van pasando. Así que el versículo 48 deja muy en claro que los extranjeros pueden comer de ella si se unen a la comunidad, si creen y son circuncidados. El rico y el pobre pueden comer de ella, si se han unido formalmente a la comunidad del pacto. Es, o al menos se supone que debe ser, igual con la comida de comunión del nuevo pacto, la cena del Señor. Es para aquellos que se han identificado formalmente con el cuerpo de Cristo. No es para los que solo van de paso. Por supuesto, no importa si usted es rico o pobre, pero sí importa si está dentro o fuera. Esto es para nosotros. Esta es una comida de familia. Esto es para los hermanos y hermanas de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 50. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día, Yahweh sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.